¿Qué tal? Pues estamos en otro capítulo más de mi serie 30 minutos con. Y hoy estoy con mi colega y amigo Adán Peralta. Adán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Enrique. Bien. ¿Y tú cómo estás? Todo en orden, aquí contento porque tú trabajas en directo con gente joven, con preparatorianos y universitarios. Y el propósito de esta charla es que quisiera que nos orientes sobre cuáles son las habilidades o como se dice ahora, las competencias que debe tener un adolescente y un adulto para incorporarse al mundo laboral. Existen Claro. algunos memes o algunas críticas en las redes sociales de que la generación de los jóvenes actualmente es una generación de cristal, de todo se queja. Tú que trabajas en directo con este periodo de edad, cuéntanos tu visión de este asunto, por favor. Ahorita justo que me platicabas de lo de la generación de cristal, sí es un tema que pues sí hemos estado platicando ahí en la institución, ¿no? Y justo va de la mano de una habilidad que he considerado fundamental para que el joven pueda irse adaptando a las nuevas demandas de su vida, ¿no? Pasar de la vida de la preparatoria a la universidad, pues ya es un cambio importante y de la universidad al trabajo es otro mucho más fuerte. Entonces, en estos cambios, en el que incluso la construcción de la identidad está todavía muy revuelta, muy caótica, es indispensable que el joven, que el adolescente pueda tener tolerancia a la frustración. Y que creo que vea mucho de esto de la mano del sobrenombre de generación de cristal. Justo, bueno, hemos visto que nuestros alumnos, incluso mis pacientes en la clínica privada, tienen una nula capacidad de tolerar la frustración. Se rigen bajo el funcionamiento de gratificación inmediata, de que pues todo el placer viene rápido, todo es a la de ya, todo es express. Y entonces, ¿qué pasa justo cuando viene una frustración? Incluso hasta muy pequeña, ¿no? El adolescente puede llegar a desesperarse, puede llegar a concebir ese fracaso, esa frustración como una totalidad y pues rendirse ante todo, ¿no? Y rendirse pues en su mundo implicaría pues tal vez abandonar una parte de sus estudios por reprobar una materia, que me ha tocado ver eso, alumnos que pues van excelentemente en la parte académica, sacan un 7, un 6, que ahí donde estoy es calificación reprobatoria, el 6 y pues bueno, o sea, su desánimo es tan grande que todo esto se va reflejado a las demás materias, porque no pudieron justo tolerar la frustración de haber bajado en una sola materia, ¿no? Lo mismo pasa con sus relaciones. Las relaciones sentimentales que tienen, de por sí en la etapa adolescente son relaciones muy intensas, a flor de piel. El primer amor, bueno, pues generalmente se vive en esta etapa y se queda para siempre ahí en el mundo interno de uno. Entonces, dentro de esta intensidad, justo el afecto puede ser tan grande que cuando hay un rompimiento, cuando hay justo una frustración ahí en la relación, pues el mundo del adolescente puede venirse abajo si no sabe tolerar el evento que está viniendo, ¿no? Y dentro de esto puede llevarnos a una segunda parte, que es el control y la regulación de impulsos. Pienso que tolerar la frustración nos da la posibilidad, como adultos, como jóvenes, como adolescentes, de controlar nuestros impulsos. Sin esta capacidad, pues cuando vivamos algún rechazo, una frustración como adolescentes, probablemente se busquen un refugio en alguna sustancia, en alguna actividad de riesgo, en una actividad peligrosa. Entonces, bueno, para empezar, yo creo que la tolerancia a la frustración y que va seguida de la regulación y control de impulsos son dos habilidades fundamentales para que el adolescente pueda adaptarse y enfrentar las nuevas etapas que van correspondiendo a su vida. Adán, entonces, ¿tú crees que esta generación de jóvenes con las que tú atiendes y trabajas tienen esas dos características? ¿Tú tuviste en tu adolescencia y tu generación y yo en mi generación de adolescencia esas características o son propias de los tiempos actuales, Adán? Mira, qué buena pregunta. Ahorita he notado algo muy importante. Lo que he visto en los adolescentes con los que he trabajado es que se rigen bajo un funcionamiento de extremos. O es totalmente bueno o totalmente mala la cosa. O es totalmente me aceptan y saco el 10 en todo o totalmente me va muy mal. No hay como un punto medio.
Y justo dentro de esta incapacidad de estar en un punto medio, entra la educación actual. La educación actual tiene, bueno, a ver, tú cómo lo has visto, lo que yo he percibido es que tiene un tinte muy caótico, muy desorganizado, que en dados momentos el entorno, el ambiente familiar puede ser extremadamente permisivo, hasta el punto de ignorar situaciones de transgresión verdaderamente importantes. Podemos verlo incluso con los berrinches, que hablamos del berrinche más en el niño, pero en el adolescente es muy, muy común también. ¿Qué hacen los papás ante el berrinche? Muchas veces proceden a dar una gratificación para que se quite el berrinche, acceder a la demanda, acceder a la cosa, pero en otras situaciones, por ejemplo, con las calificaciones, con un 9 que saquen, pues he llegado a ver castigos, vamos, de un tinte medieval, podríamos llamarlo. O sea, de no salir por medio año, vamos, castigos que incluso son muy irreales en cuanto a la capacidad que un adolescente tiene para tolerar esas cosas. Creo que la educación, el vínculo actual va por este tinte muy caótico, desorganizado, y tal vez en generaciones anteriores, bueno, ahorita recordando la mía, creo que era un poco más equilibrado el asunto. Creo que justo desde que uno iba creciendo, le iban metiendo tolerancia a la frustración en dosis tal vez aceptables, dosis digeribles. Recordando mi escuela, yo estuve en una escuela muy, muy rígida estudiando, la secundaria, la primaria, incluso el kinder. Y bueno, pues ahí era pues una cantidad de dosis de frustración constantemente, constantemente iba metiéndose. Teníamos, o sea, desde niño tal vez 5 o 6 exámenes al día, y la sorpresa es que, por ejemplo, al llegar a la preparatoria, pues veo que todos mis compañeros están quejando porque tenemos 2 exámenes en un solo día. Entonces sí era de wow, ¿no? Pues aquí sí vamos viendo ahí situaciones interesantes en cuanto al manejo de la tolerancia a la frustración. Qué bueno que mencionas esta parte de la familia, Adán, porque pues seguramente tú lo has visto también en las redes sociales ahora con la educación en línea, que algunos maestros son grabados diciéndole a sus estudiantes con algún adjetivo poco agradable sobre su desempeño, pero suponiendo que hubiera esta generación con pocas habilidades, como la tolerancia, la frustración, el control de impulsos, esos adolescentes y esos jóvenes no crecieron solitos, Adán, crecieron dentro de un contexto familiar, como estás diciendo. Entonces, quizá las familias también estamos en un momento de crisis, ¿eh? De, de poca consistencia en los límites con los hijos o con las expectativas, o lo que tú ya señalaste, que tú eres el que lo ves en directo en el ambiente educativo. Nos vamos a los extremos, la total flexibilidad o la total rigidez. ¿Qué ves tú, Adán, en los padres de tus pacientes y de tus usuarios de las preparatorias y universidades? ¿Cómo Claro. somos los papás? Mira, estoy viendo 3 características. Veo papás muy temerosos de sus hijos e incapaces justo de poner límites. Mi mamá Les- nunca sintió eso. Mi mamá con su mirada nos decía que... y ahora Claro, los papás les tememos a los hijos. A ver, sigue sí, por favor, está bueno esto. sí, justo, mira, ahorita que comentas eso antes, pues la mirada bastaba para que uno pues ya se callara y entendiera, y entendiera su lugar, o sea, tal vez no es la expresión más correcta, pero Sí, sí que entendiera su lugar, ¿no? sí, sí, sí. Y ahorita yo lo que me ha tocado ver, pues es papás que le tienen temor a la reacción de sus hijos, temor en el de cómo me va a contestar, cómo me va a lastimar, qué me va a decir, o incluso temor de lastimar al adolescente, viéndolo incluso como un objeto de cristal, hablando de este seudónimo, que puede romperse ante pues un regaño, ante una llamada de atención. Entonces veo un temor en esa dirección, en ambas, tanto Ya, digamos del papá que a ser lastimado por su hijo, como sí, del papá a lastimar a su hijo. Lo veo en ese perfecto. sentido, ¿no? Ese es un rasgo. El Sí, segundo, exactamente. El segundo rasgo que veo es que son papás que traen un sentimiento de culpa terrible. Me ha tocado historias, escuché historias de los adolescentes que he atendido muy desgarradoras, muy fuertes, en las que tal vez en la infancia, pues se encontraron con papás, pues todavía
no quiero usar esa palabra, pero inexpertos, que creo que todos somos inexpertos, pero hay chance unos más que otros, se encontraron con papás inexpertos, explosivos, tal vez incluso con deseo de dirigir o hacer su vida hacia otro lado que no fuera la cuestión familiar. Entonces, pues bajo ese sentido, pues a sus hijos les fueron ahí proyectando una serie de culpas que pues ya después de mucho tiempo, pues a los papás les va cayendo el 20 chino, oye, pues lastimé a mi hijo durante su infancia, le dije esto, vamos, también han tocado casos en que les han dicho que pues quieren abortarlos. Y el adolescente ya me dice, no, pues es que mi papá me dijo esto de pequeño, pero ya no volvió a pasar, ¿no? Entonces, esa culpa justo que tienen los lleva a actuar bajo una sobrecompensación que incluso si lo vemos en el sentido más profundo, pues vendría siendo un maltrato, porque los priva de la posibilidad de adaptarse, de justo asumir responsabilidades y sobre todo de asumir que pues la vida no es un arcoíris, no es gratificación todo el tiempo, el mundo no está en deuda con nosotros, que creo que es algo que he visto en la demanda del adolescente actual, sienten, perciben a través de sus palabras que el mundo que los rodea está en deuda con ellos. Entonces, bueno, ese es un problema porque pues no, el mundo no está en deuda con ellos y esta creencia pues los va a llevar a tener una serie de conflictos pues cuando tengan a su jefe, una figura de autoridad que pues tenga características inflexibles, ¿no? Y que es muy común. Suena impactante porque si los padres tenemos miedo, si los padres tenemos culpa, ¿de qué manera vamos a desempeñar nuestro rol como educadores, Adán? Y dices que hay una tercera característica de los papás. Sí, la otra que yo he visto, la tercera, es una situación en que los papás tienen poca capacidad de diferenciar a sus hijos de ellos. ¿A qué me refiero con esto? Que en el hijo ponen una serie de ideales, una serie de expectativas que tal vez el chavito ni siquiera quiere o no son de él. Pero bueno, el papá y la mamá en este orgullo de decir es mi hijo, tiene que seguir mis pasos, se aferran a estarle imponiendo una visión del mundo pues que les pertenece a ellos, ¿no? Una visión incluso de deseo. Muchas veces creo que se ha visto incluso esto desde generaciones anteriores, que el papá, la mamá hace una demanda de que el hijo estudie lo mismo, de que mantenga, por ejemplo, hablando del término de psicología, de salud, que estudie medicina, psicología para mantener el consultorio, cuestiones así. Entonces, pues eso va causando en el adolescente, pues en primer lugar, una desconexión con él mismo y pues en segundo lugar, esta desconexión va provocando apatía, cansancio, agotamiento, que tal vez no se ve reflejado en la parte académica, pero sí en sus vínculos sociales. Creo que es muy común encontrarnos adolescentes que en apariencia están muy bien, les va excelente en la escuela, no hay quejas, tienen una conducta impecable, pero no hay esta capacidad de tener amistades, llegan a casas en la tarea, se duermen, están encerrados todo el tiempo. Bueno, pues eso por supuesto que también va privando al adolescente de, pues de contactar con el mundo externo y de ir desarrollando pues una capacidad tan necesaria como es la tolerancia a la frustración. Entonces, si tú planteas que si has visto ciertas características en la generación de adolescentes y de jóvenes, también has observado que corresponde, por lo que veo, casi directamente con estilos parentales, Adán. Bueno, Sí, ¿qué pueden hacer estos jóvenes para recuperar estas habilidades o estas competencias que son necesarias para la vida adulta, amorosa, laboral, claro, económica? Necesitamos tener control de la frustración porque pues mientras llega la quincena se me va a hacer eterno sí, si no tengo esa capacidad de esperar o si no tengo la capacidad de regular mis impulsos. En cuanto un compañero me diga que está mal hecho mi proyecto, le voy a soltar un golpe. ¿Qué puede hacer exacto. el joven para estas dos habilidades que tú detectas como muy importantes? Mira, algo que me ha gustado y creo que en este sentido no todo es crítica a la actualidad, hay muchos puntos criticables, Perfecto, pero a ver, uno que no es criticable es que ya en las escuelas le están dando un lugar de prioridad a la salud mental del adolescente.
En mi época, en mis tiempos de estudiante, no había eso. Yo creo que el psicólogo era una Menos figura ahí en la mía, mitológica. Adán, menos. Sí, no, era una figura pues mitológica, casi sacada del cuento de hadas. Pues, ¿de qué es eso? ¿Para qué sirve? Pues vamos, yo no tenía ni idea de que existían los psicólogos hasta que fui por ahí de preparatoria finalizándola, ¿no? No tenía ni idea. Entonces, creo que un punto pues, muy rescatable de esta actualidad es que se le está dando ese punto de prioridad a la salud mental de los jóvenes. Muchas instituciones ya cuentan con equipos de psicólogos, de terapeutas, especialistas en el tema, para ofrecerle a los alumnos un lugar pues, de privacidad, un lugar de autoconocimiento. Y justo aquí el adolescente pues tendría que tener la apertura, la flexibilidad, pues en primer lugar, de reconocer ciertas cosas que en él no van bien. Hace algunos días di una plática sobre esto, de no normalizar, por ejemplo, la ansiedad como un estilo de vida, no normalizar la ingesta de sustancias pues, adictivas como una cuestión normal, como que pues parte de la juventud, de vivir el momento, no. Es ahí justo que el adolescente pues pueda tener tal vez de repente estos momentos de introspección, de insight y decir, oye, pues estoy haciendo estoy haciendo de esto que me está dañando, de esto que pues me hace vomitar cada noche, cada fin de semana, de esto que pues no me deja dormir por la preocupación del examen, pues, estoy haciendo un estilo de vida. Pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué alternativas puedo tener? Por supuesto que para que pueda haber este proceso de introspección adolescente, pues el lugar en el que está la escuela, si bien la familia no, tal vez en la escuela, que sí tenga esta posibilidad de encontrarse con este equipo, que haya difusión, que creo que eso sí se está dando en muchas universidades, en muchas escuelas. Entonces pondría esto en primer lugar, que tenga la apertura de reconocer, pues que hay cosas en él que pues no andan bien, que están generando ruido. Y para eso están los psicólogos en la escuela. Sí, Tú te encargas de esas funciones en las escuelas en las que has estado. De claro. ¿Cuál sería el término? El de la psicoeducación de esas competencias que no lograron en su momento. Sí, psicoeducación por una parte que es vital, porque muchos adolescentes que han llegado conmigo ni siquiera saben nombrar sus emociones. Ah, ya. Les pregunto cómo se sienten. Es una pregunta tan trillada en nuestro medio, pero de verdad tiene un impacto muy interesante. Sí. Y no describen emociones, describen, pues siento que la garganta se me cierra, siento que me está sudando todo el día el cuerpo, me siento muy frustrado, me siento con ansiedad todo el tiempo, lo cual pues es una incapacidad de nombrar lo que sienten. Su vida emocional se traduce en acciones inmediatas y en sensaciones corporales que por supuesto únicamente van aumentando la ansiedad. Entonces ahí entra la importancia de la psicoeducación, de ir conectando tal vez esas acciones y esas sensaciones fisiológicas, pues con la parte emocional. ¿Qué emoción hay detrás de eso? ¿Qué experiencia hay detrás de esto? ¿No? Eso por una parte. Otra que yo le llamaría vital, si bien no es un proceso terapéutico como tal el que pues, me ha tocado dar en las escuelas, sí es un proceso de apoyo psicológico breve en el que la contención es súper necesaria. Por ejemplo, el adolescente que llegue diciendo que, esto es algo que me ha tocado mucho, que se quiere matar, que se quiere cortar, que se quiere lastimar, que justo no se encuentre ante una figura que va a proceder a juzgarlo, a decirle, pues échale ganas, estás exagerando, esto no es nada, se te va a pasar, vas a conocer a otra chica, vas a conocer a otro chico. Creo que justo el apoyo psicológico desde la contención ahí entra, de recibir pues esta ansiedad, este malestar del adolescente y pues hacerle ver que hay ahí alguien que lo va a escuchar, que va a estar acompañándola sin una situación de juicio o de intervención desde la propia subjetividad. Creo que eso es muy importante, la psicoeducación y la contención en momentos de crisis. Entonces entiendo que lo que sigue después de psicoeducación, contención, que tú trabajas este aspecto en los colegios en los que has estado, lo que sigue es también la psicoterapia, entonces.
Ese es un tercer paso justamente, Enrique, como bien lo dices tú. En el servicio que damos ahí en la institución en la que estoy, es un servicio de 8 o 10 sesiones. Muchos adolescentes, te lo juro, salen con 3 o 4 sesiones de estar Sí. ahí con nosotros, de estar 10 platicando, de desahogarse. 10 sesiones es Ajá. un buen número, ¿eh? No está, Sí, qué es un bueno número muy parte de aceptable. tu servicio, sí, claro. Ujú. Sí, sí, sí. Y pues muchos en 4 o 5 sesiones ya, o sea, Sí. desahogaron la pena que traían, pudieron reflexionarla y tal vez pudieron encontrar otros caminos, otras vías que en la crisis no podían ver. Sin embargo, también nos encontramos con adolescentes cuyo daño emocional es mucho más profundo, mucho más grave y mucho más antiguo. Ahí muchas veces las 8 sesiones no alcanzan y las 8 sesiones se van dando en un sentido de preparar al adolescente para animarlo y referirlo con un terapeuta externo, con un psicoterapeuta, para que justo pueda tratar pues todos estos temas. Y aquí entra un punto súper importante. Regresamos a los papás nuevamente. Muchas veces nos encontramos con papás reflexivos, flexibles, que sí les preocupa el malestar de su hijo, que sí se angustian, pero saben cómo moverse, saben aceptar la noticia, digerirla y usarla para el beneficio de su hijo. Hay otros papás que de verdad de película de terror, que regañan a sus hijos porque necesitan terapia, que se enojan con los profesionistas de la salud que están ahí al decirles pues que su hijo pues ya trae una situación importante que requiere de atención. Híjole, ahí es muy, muy complicado eso y ahí es cuando uno entiende pues por qué el adolescente está como está. Ahora bien, vamos con los papás. Y no nada más pensemos en papás de que tenemos hijos adultos jóvenes, o adolescentes o pequeños. Piensa tú que las personas que nos están viendo tienen hijos de distintos momentos del desarrollo, pero alguno de ellos ya detectó que le tiene miedo a su hijo, en el sentido de que no le quiere poner límites, no lo quiere regañar porque teme dañarlo psicológicamente. Otro papá tiene culpa porque pasa mucho tiempo fuera de sus actividades, en sus actividades laborales, y entonces llega muy tarde y llega con culpa de no atenderlo. Y el otro papá, ¿cuál era? ¿Cuál era la tercera característica, Dan? La culpa. La dificultad para diferenciar a sus hijos de ellos. Y la dificultad de diferenciar expectativas, el hijo de ellos. Estos papás que cuando te estoy escuchando, yo digo, yo soy de esos o soy del otro, ¿qué puedo hacer yo como papá? Que ya me doy cuenta que quiero que mi hijo sea psicoterapeuta y que no solamente quiero eso, sino que desde adolescentillo ya lo estoy empujando, convenciendo, mostrándole libros para que se vaya enterando del quehacer del terapeuta. ¿Qué puedo hacer si soy alguno de estos papás, Adán? Claro. Mira, yo creo que justamente como papá es, por una parte, asumir que siempre estamos en un proceso de aprendizaje, que estamos lejos de ser perfectos, lo cual no es malo, es parte de ser padres. Yo siempre he dicho que cada día es un aprendizaje y que justo ahí lo que nos podría diferenciar es ser humildes ante ese aprendizaje. No precisamente creer que pues porque somos papás, porque somos figuras de autoridad, ya nacemos o pues tenemos la absoluta razón y todo el entendimiento de nuestro hijo. Es tener la humildad de decir, híjole, bueno, pues estoy notando aquí estas cosas que viene a plática, tal vez estoy notando que mi estilo de crianza con mi hijo pues es medio contradictorio, estoy notando un vínculo pues ahí ansioso ya de antemano, ¿no? Entonces, en esta humildad de reconocer pues que hay algo que tal vez no está bien, que hay un foco amarillo por ahí que se nos está saltando, pues yo creo que en primer lugar es tener la aceptación de que el padre pues justo también pueda tener su propio proceso de atención de salud mental, ¿no? Porque muchas veces los papás pues crían a través de sus heridas, a través del pasado doloroso que ya tienen y no se dan cuenta realmente de que están repitiendo patrones de sus papás anteriores o que por el contrario, y creo que esto se da mucho, por no caer en la rigidez del pasado, caen en la absoluta flexibilidad. Entonces, bueno, creo que ese es un punto
ahí que un papá podría tener para su favor, tener la humildad de su lado, el reconocimiento de que pues una atención para él, para ella, podría echarle la mano bastante en el trato con su hijo, para poder entenderlo, para poder guiarlo y para poder acompañarlo en un periodo tan turbulento como lo es la adolescencia. Adán, se nos fue el tiempo, pero yo me quedo con esa expresión que dijiste. Los papás podemos criar a través de las heridas que tenemos en la infancia, Adán. Madre mía, Sí, está impresionante lo que dices, ¿eh? sí, por supuesto. Sí, definitivamente creo que es un tema ahí que, pues, o sea, nos abarcaría muchísimo más, Sí. pero sí, sí es algo que pasa muy seguido. Como te digo, muchas veces como papás traemos vivencias traumáticas, experiencias muy fuertes con nuestros papás al mismo tiempo. Y bueno, si no tuvimos la posibilidad de reflexionarlas, de digerirlas y de transformarlas en otra cosa, pues desgraciadamente se convierten en una necesidad de estar repitiendo eso, porque es lo que se toma como un escenario seguro. Es lo único que conozco, es lo único que con lo que conviví, por lo tanto es lo único seguro en mi vida, en la relación con mi hijo. Bueno, entonces termino con esta parte en la que tú dices que sí has observado ciertas características en la población joven con la que tú trabajas, particularmente con la frustración y el control de impulsos. Pero esas generaciones jóvenes, para los adultos que estén atentos a esto, no nacieron solitos, Adán. Pertenecen a una familia que muy probablemente, por lo que tú dices, han provocado el poco desarrollo de esas habilidades, Adán. Y entonces Claro, también requerimos atención psicológica los papás de esos jóvenes. claro, Enrique, totalmente de acuerdo con eso. ¿Dónde te localizamos, Adán? Tú que trabajas en ambientes educativos y psicoterapéuticos, ¿tienes alguna red social o algún correo que quieras proporcionarnos? Claro, les proporciono mi correo que es adn.peralta7@gmail.com. Mi teléfono móvil 55 41 37 0166 y mi Instagram que estoy justamente como, si no me equivoco, @adantemp. Ahí de cierta manera continuamente trato de subir pues contenido psicológico, contenido de otras cosas. Entonces, bueno, pues me pueden contactar por esos tres medios. ¿Hay alguna reciente con nuestra colega Daniela Nolasco sobre Sí, dependencia emocional? Ahí lo encontramos exacto. en Instagram. Sí. Sí, 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 en el Perfecto, Instagram de AdanTemp7. perfecto, para que nuestros usuarios de este canal de YouTube que tengo se vayan enterando de la labor que haces con la gente joven, Adán. Yo no tengo más que agradecer, no tengo más palabras que de agradecimiento por un poco de tu tiempo, Adán. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Como siempre, todo un honor de poder tener estas pláticas. Pues estamos en contacto, Adán. Nos vemos pronto. Claro que sí, Enrique.